cordial saludo, Carlos, Adolfo, Eduardo, Osvaldo. Un saludo para todos, bienvenidos a esta nueva jornada. Vamos a ir colocando las cámaras y ya todos se están conectando para dar inicio a nuestra jornada. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Excelente. En unos 5 minutos, Carlos y todos los ponentes, panelistas del día de hoy, iniciamos y a todos los asistentes, muchas gracias por su participación. Vemos que crece a gran número el ingreso de los participantes a esta sesión. Entonces, vamos a dar unos 3 minuticos más mientras que todos van ingresando para poder vincularnos e iniciar este gran panel. Buenas tardes a todos, soy Osvaldo Lorenzo desde España, no sé si me están escuchando, pero le Hola mandé... Osvaldo, un saludo especial desde Colombia. Juan Gabriel Castañeda, soy el moderador. Hemos dado 2 minutos, perfecto, se te escucha perfecto. Agradecemos y también puedes conectar la cámara para vernos y conversar. Sabemos que el tráfico dificulta un poco el acceso con la cámara, pero es pues para conocernos y hacer un ambiente mucho mejor para poder conversar entre nosotros en este panel. Sí, Juan, claro, buenas tardes, gracias por la locución. El problema es que cuando intento conectar mi cámara me aparece un mensaje que dice no puede iniciar su vídeo porque el hospedador lo detuvo. Ya está Ok, activo para que lo puedan intentar, por favor. Es dale. exactamente lo que me sucede a mí, Eduardo Aguado. Pero ya veo que ya está Ahora, Carlos. ahora, Ya, creo que ya. sí. Saludándonos. Un Hola placer Eduardo, te ha caído saludaros. muy bien la cuarentena, estás súper barbado. ¿Cómo estás? Excelente, excelente, muy bien, un Qué gusto bueno, qué bueno. en este espacio poder que todos acompañemos y podamos debatir de algo que tanto nos gusta a todos, como es la investigación. Pues bueno, creo que dando directamente ya un tiempo prudente hacia este espacio que hemos generado, damos inicio como tal a nuestro panel, la producción científica y su desarrollo en tiempos de pandemia. Contamos hoy con la participación del doctor Osvaldo Lorenzo Quiles, premio extraordinario del doctorado en Ciencias de la Educación de UNED España, actual vicedecano de investigación de proyectos internacionales y transferencia de la Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte de la Universidad de Granada, España. Un verdadero honor y muchas gracias por acompañarnos, doctor Osvaldo. Muy bien, pues el honor y placer es para mí estar participando en esta mesa redonda. Desconozco en este momento el procedimiento exacto que vamos a seguir. No sé si comenzamos uno de nosotros, después intercambiamos ideas y esperamos las preguntas. Hoy nos presentamos y comenzamos con una ronda de preguntas y el postulado de cada uno de ustedes. Entonces, primero como una ronda de presentación de nuestros 4 ponentes el día de hoy y después hacemos la apertura para que con ello van llegando nuestros asistentes, que como lo decía, está creciendo un buen número. Entonces, muchas gracias, doctor Osvaldo. Y ya te Gracias a damos la ustedes. vocería.
Eh, a Eduardo, el doctor Eduardo, un gusto verle, como lo decía, creo que en estas épocas de cuarentena la investigación y realidad va en forma. Eduardo Aguado es doctor en enseñanza de la educación superior, fundador de Redalic, red de revistas científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal, y de Amelica, profesor investigador titular del tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México. Eduardo, un gusto saludarte. Igualmente es un honor, gracias por la invitación. Bueno, y tenemos al doctor Adolfo Ignacio Calderón. Un gusto, la verdad he escuchado muchísimo, leído, visto muchos de todo el accionario investigativo que se ha tenido en Brasil y demás. El doctor en Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo, con un postdoctorado en Ciencias de la Educación en la Universidad de Coimbra en Portugal, profesor titular de la Pontificia Universidad Católica de Campinas, investigador científico y productivo en el gobierno de Brasil. Doctor Adolfo Ignacio, ¿cómo ha estado? Gracias, Gabriel. Muchas gracias por la bienvenida y estoy muy contento de estar aquí. Externo mi saludo para los profesores Eduardo, Carlos Barro y Osvaldo, ¿no? Está siendo un gusto y está siendo un gusto estar con ustedes y deseo que esta reunión sea bastante productiva. Bueno, y finalmente nuestro amigo en común, creo que de todos y de todos los asistentes, Carlos Barros Bastías, un gran colaborador y fomentador de la investigación en estos últimos tiempos, es doctorando de la Pontificia Universidad Católica de Perú, docente de la Universidad de Guayaquil, capacitador de las universidades en América en temas relacionados con la formación para la investigación y la producción científica, editor adjunto de revistas científicas, director de publicaciones y asesor de diversas universidades en Estados Unidos, Ecuador, Colombia, México y Perú. Carlos, bienvenido. ¿Qué tal? Gracias a todos por aceptar esta invitación. La verdad que estoy muy contento de poder compartir este tercer conversatorio que organiza el grupo en temas de educación superior, básicamente. Y gracias, Juan Gabriel, por moderar este evento del día de hoy. Con gusto. Bueno, y no siendo más, pues iniciamos. Quisiera que en primera instancia escucharles a ustedes y como el título de nuestro panel del día de hoy, la producción científica y su desarrollo en tiempos de pandemia, escuchar cada uno de los postulados que ustedes muy bien nos puedan llegar a presentar y posteriormente vamos con una ronda de preguntas entre nosotros y de los asistentes. Entonces, en ese orden de ideas, quisiera iniciar con el doctor Adolfo y le voy dando el rol a cada uno. Les voy a pedir máximo una intervención de alrededor de 5 minutos para que todos podamos tener, digámoslo así, una igualdad en términos de la palabra. Doctor Adolfo. Perfecto, perfecto, Juan Gabriel. Ustedes nos colocaron tres preguntas. No sé cómo si vamos a trabajar pregunta por pregunta. En este caso me gustaría hacer un pequeño comentario. La primera de ellas es que las tres preguntas que nos colocan son muy desafiadoras. Son desafiadoras en la medida en que estamos hablando de realidades de países heterogéneos, con realidades y políticas de desarrollo científico, tecnológico completamente diferentes. Entonces, eso nos lleva también a tener una mirada global en el ámbito mundial, también con referencia a cada uno de los países, ¿no? Concretamente, yo estoy hablando de mi realidad con certeza es completamente diferente de muchos países de América Latina, pero con certeza también es bastante semejante y vemos por los datos empíricos tenemos que España está mucho más avanzado que por lo menos en algunos campos científicos que nosotros. Por ejemplo, si nosotros vemos los relatorios del periodo hasta 2016, el Brasil está dentro de las 13 universidades con mayor producción científica en el campo global, y arriba de ellas está Corea del Sur, está España, y tenemos en el tope los países anglosajones, ¿no? Eso nos lleva a una gran diferencia, inclusive con los otros países de América Latina, si consideramos, por ejemplo, Argentina, México, tomando como referencia el ranking de Shanghái, que es el que, digamos así, igual que los datos de Simago,
Me gustan porque son altamente objetivos, podemos hacer las críticas que queremos, pero son datos muy objetivos. Entonces, Brasil es una cosa increíble. Tenemos 23 universidades que están en el ranking Shanghai. Argentina tiene 3, México tiene 2, Chile está creciendo con 4 universidades, España no lo vi, pero España es una potencia. O sea, son realidades completamente diferentes, completamente diferentes. Entonces me parece de que tal vez para encerrar este inicio de conversación, en esa primera pregunta que tú colocaste, yo veo de que las políticas nacionales, sin duda alguna, impactan todas las universidades y nuestro quehacer académico. Sin embargo, me parece de que tenemos que dar una mirada a las políticas nacionales de desarrollo científico-tecnológico. ¿Por qué? Porque simplemente las universidades dependen en cierta forma su grado de desarrollo y el grado de desarrollo, su contribución a la ciencia, siempre generalmente tiene al Estado como política inductora, y tenemos que ver qué tipo de políticas están realizando en cada país. Y otro elemento, para pensar en nivel nacional, tenemos que pensar en instituciones altamente heterogéneas. En el Brasil, por ejemplo, tenemos 200 universidades públicas. En el Brasil tenemos más de 2.000 y tantas instituciones de educación superior. O sea, no vamos a decir que todos hacen ciencia. El sistema de educación superior es altamente heterogéneo, diversificado. El elemento fundamental, sin duda alguna, es formación profesional, ¿no? Entonces, cada país tiene sus especificidades y pienso yo que este foro podemos ir delineando y discutiendo sobre las especificidades de cada uno de nuestros países. Perfecto, muchas gracias. Quisiera pasar, digámoslo, hacia México, toda Latinoamérica y creo que dentro de las mismas apreciaciones del doctor Adolfo Eduardo tiene varios aportes para darnos. Eduardo. Gracias. Bueno, pues primero yo creo que me gustaría plantear un problema genérico, más que hablar, aunque estoy totalmente de acuerdo con lo que se ha planteado, acerca de las diferencias de nuestras realidades, de España, de Brasil, de México, Argentina, Colombia, Chile. Cada uno evidentemente tiene sus especificidades y al interior de cada país las diferencias son diametrales. Algo que caracteriza a todos nuestros países, evidentemente, es la desigualdad y esto se ha visto claramente en tiempos de pandemia. Sin embargo, me gustaría plantear un problema en términos de la producción científica y el problema sería que, en mi opinión, y este sería mi punto de partida, el sistema de comunicación de la ciencia que predomina en la actualidad ha fracasado absolutamente en hacer de la ciencia una conversación global, participativa, equitativa, donde la finalidad sea comunicar, transmitir y dialogar. Ese es mi punto de partida. Y me gustaría reflejar, hablar de un contexto. Hace ya prácticamente 20 años que surgen las 3B. Mi punto de partida evidentemente será el acceso abierto. Soy adherente de él, fundador, como se dijo, de Redalic y de Amelica. Y creo que para hablar de esto nos podemos referir a los 20 años de aparición de las famosas 3Bs, Budapest, Berlín, Bethesda, que hablaron de abrir el conocimiento. Pero contrariamente a esto tenemos, y existen todos los datos empíricos al respecto, una concentración y un apoderamiento de la ciencia comercial impresionante, donde más del 70% de ciencias y humanidades está en control de 5 monopolios editoriales y donde alrededor de la mitad de la ciencia está en control de ellos, para no hablar de la ciencia reconocida o prestigiada, donde evidentemente pues sería esta misma que se acaba de mencionar, de Scopus y del Web of Science. Y esto implica un problema para mí central, que es la expropiación de la legitimidad. El conocimiento se produce en las universidades, el 80% se produce en las universidades, como dice un investigador de Busimago, Atilio Bustos, pero desgraciadamente la legitimidad se tiene que otorgar por campos externos a las propias universidades. La calidad es cuando están nuestras publicaciones en otros sitios.
Si publicamos los libros en nuestras universidades, no tienen reconocimiento hoy y prestigio, pero si los publica Springer, o si los publicas, o si estamos en Scopus, entonces sí es importante. Entonces hay un control del circuito de la ciencia, que esto me parece complicadísimo, porque ya no solamente es el monopolio del contenido, sino toda esta transferencia que están dando las grandes bases de datos a convertirse en sistemas de control de la información. Y de hecho, vemos estos últimos componentes y acuerdos del CEBIER, donde está dando acceso a leer a cambio del control de la información de los datos. Y entonces yo veo un problema genérico y lo veo en los 3 países de los que estamos representando, en España por parte de ANECA, en Brasil por parte de todo el sistema y por parte de su sistema de acceso abierto, principalmente por Cielo, y por México por el Consejo de Ciencia y Tecnología, donde todo el sistema de evaluación está basado a partir de un factor de impacto y de los famosos cuartiles. Y donde hay un proceso de disonancia cognitiva y donde yo diría, y de síndrome de Estocolmo de todos los actores de investigación. Porque por un lado hacemos una crítica, pero por el otro lado todos desean estar ahí porque eso es lo que vale y eso es lo que nos evalúan. En ese sentido plantearía que existen 5 problemas. El problema de la evaluación, que nos trae en un paradigma de publicar o perecer, el problema de la propiedad, donde se ha dicho desde la perspectiva de la ciencia abierta que hay que abrir, pero la CC BY es altamente problemática porque puede ser comercializada. Un problema de sustentabilidad, porque se carece de infraestructura abierta común con una visión global. Un problema de inclusión, donde persisten y se agudizan las desigualdades, y un cambio muy problemático desde la perspectiva del acceso abierto con el Plan S europeo, este proyecto eurocéntrico, donde empieza a plantearse la sustitución del pago por leer al pago por publicar. En ese sentido, creo que yo quisiera delinear estos problemas como para empezar, digamos, a abrir boca y eso sería mi comentario. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, creo que nos tienes acostumbrados a esos puntos de reflexión importantes. Pegamos un salto virtual directamente hasta España, estando a muy pocos segundos directamente en esta conexión, y creo que esa es de las facilidades o los beneficios de la pandemia. Osvaldo, ¿qué nos puedes decir dentro de esta situación en la que nos encontramos y también continuando un poco con la realidad que nos presenta Eduardo? Muy bien, reitero mi agradecimiento por la invitación a la participación en esta mesa redonda, y también yo creo que hay que destacar la iniciativa del profesor Carlos Barros por organizar este evento mediático en tiempos de pandemia. Lo que se plantean son preguntas que permiten muchas miradas y desde luego distintos enfoques. Quizá todos nosotros estamos mediatizados y contaminados por el entorno inmediato, a pesar de que la tendencia internacional es hacia la construcción de un mapa global de la investigación, que evidentemente está determinado por entornos y contextos, pero también por unas ciertas líneas maestras que en este momento nos condicionan a todos en cuáles son las políticas que desde los gobiernos, estados, agencias de investigación y universidades se tienen que trazar para facilitar sobre todo que el profesorado tenga acceso a los recursos y las condiciones necesarias. Y por otro, estamos ciertamente atenazados porque, como acaba de decir el profesor Eduardo Aguado, tenemos también bastantes condicionantes de tipo económico y comercial. A ver, hay 3 preguntas que en términos cualitativos llamaríamos preguntas madre, ¿no? Sobre la primera, yo quiero decir que hay que distinguir niveles de comportamiento y escenarios de actuación. Evidentemente, todos los países están atendiendo a cuáles son los criterios de convergencia para acceder a fuentes de financiación y recursos que le permitan tener en su universidad los recursos humanos, recursos inventariables y los espacios de oportunidad para hacer investigación. Y esto depende en gran medida de criterios nacionales, pero también regionales, como ya se ha dicho, y desde luego internacionales. En el caso de España, nosotros tenemos la mirada puesta en las indicaciones del European Research Council, el cual, de alguna manera,
pues determina cuáles son nuestros modos de proceder hacia la investigación y cuál es el trasvase, ese caudal de indicaciones que debemos hacerle llegado al profesorado. ¿Por qué al profesorado? Porque al fin y a la postre, la mayoría de nosotros somos personal docente e investigador y al mismo tiempo que tenemos un ejercicio de la docencia y un compromiso pedagógico, tenemos también forzosamente que hacer investigación. Hay otra pregunta después en la cual tiene mejor cabida parte de lo que estoy explicando ahora. Pero sí hay algo crucial en el desarrollo profesional del profesorado, que es la investigación y que tiene que tener conciencia de lo que debe hacer y debe saber cómo hacerlo y necesita los recursos para hacerlo. En ese sentido, yo creo que las políticas son definitorias de una función motivadora y de desarrollo profesional. El profesional de la educación superior, que es tanto docente como investigador, gestor, captador de recursos, tiene que estar motivado y debe hacerlo desde sus propias políticas de investigación de la universidad a la que pertenece. Y en función de ello podrá ir avanzando en los diferentes estadios del escalafón profesional y se sentirá más recompensado o menos recompensado, lo cual genera también un factor de motivación muy necesario, aparte de los recursos materiales, para continuar investigando. Después tenemos también la necesidad de la externalización. A ver, todos sabemos que la Internet ha difuminado las fronteras. Esto es complejo. Es verdad que hay que respetar la idiosincrasia cultural y los modos de hacer ciencia de cada uno de los países en los que habitamos, pero insisto en que hay toda una corriente de internacionalización que muchos de nosotros también ponemos encima de la mesa como destacable en el sentido más positivo y que nos acerca en un mundo que está totalmente globalizado y eso no podemos dejarlo de lado. Claro está, aquí hacen su aparición los desequilibrios y las desigualdades que llevan a determinados países a no tener acceso a los mismos recursos, sobre todo de fuentes de información, y esto es crítico. Web of Science, desde luego, es cualquier cosa menos una plataforma inocente. Scopus, más de lo mismo. Y nos encontramos con que muchas de las universidades que tienen que proveer de esos recursos y de fuentes de información científica para posibilitar al PDI estar alineados con las líneas estratégicas en cada una de los ámbitos de conocimiento en los que trabaja, son muy caros. Por poner un ejemplo, la Fundación Española de Ciencia y Tecnología en nuestro país, que da servicio de Web of Science a las diferentes universidades que tenemos en España, paga aproximadamente un canon anual de 17 millones de euros, unos 19 millones de dólares. Es una barbaridad. Con lo cual, ¿qué nos encontramos cuando visitamos algunas universidades en Latinoamérica, muy queridas, pero que no tienen desafortunadamente acceso a estos recursos para poder brindar a sus investigadores el conocimiento que en este momento despunta como más procedente para estar al corriente de líneas de investigación que están destacando, de métodos de investigación y diagnóstico de cómo se está desarrollando la investigación, y en definitiva de todo ese magma que necesitamos para estar situados en coherencia con lo que nos pide el contexto global. De forma que claro que las políticas intervienen de una manera directa. Por concretar en mi intervención, en primer lugar, trazando cuáles son los criterios de convergencia nacional, regional y supranacional en el contexto europeo, latinoamericano, norteamericano o asiático, y en segundo lugar, porque los grupos de investigación están muy determinados por estas líneas maestras que trazan las políticas científicas y de investigación condicionadas por todos estos frentes de trabajo que acabo de citar. Muchas gracias, doctor Osvaldo. Anclado a todo lo conversado, Carlos, y pues lo hemos conversado también y en estas épocas de pandemia y pues de aislamiento social a las instituciones, e incluso Compass ha visto
la situación, cómo ha afectado también las inversiones y demás en términos de investigación. Quisiera que de pronto también pudiéramos ir adentrándonos en esta situación real, en cómo lo estamos afrontando las instituciones, tanto como investigadores como administradores de la investigación. Carlos. Sí, gracias. Básicamente para nosotros como Ecuador, la aplicación de las políticas en investigación a partir de la última década podemos decir, se han visto frutos. Nosotros somos un país que no ha tenido una inversión en investigación durante mucho tiempo y que no se ha preocupado en la formación para investigadores, en la cual aparecen programas doctorales y aparecen programas de formación específicas en donde los profesores comienzan a divulgar los conocimientos que se han tenido y las investigaciones que siempre se han presentado. El tema está en la poca costumbre que tenían o que teníamos los profesores en la divulgación de los contenidos y en los esquemas que lo marca una política. Es decir, no, para nosotros era igual o se podría considerar igual hasta cierto punto una publicación endógama como una publicación en una base reconocida. ¿Qué pasa con toda esta situación y estas políticas? Se han manejado desde una perspectiva en la que aportan a un currículo y no aportan al desarrollo de la sociedad. Aportan a tener un mejor estatus como profesor, aportan a tener un ingreso más fácil a las universidades o a los cuerpos docentes, pero no terminan aterrizando en problemáticas sociales, o por lo menos en su mayoría no terminan aterrizando en problemáticas sociales. Entonces, esas políticas, aunque en Ecuador existen, y con el tema de la pandemia han tenido graves inconvenientes, porque es uno de los rubros que se ha terminado de eliminar en internacionalización, como lo decía Osvaldo, o en el tema de la publicación como tal, al momento de participar en diferentes revistas o en diferentes bases. Se torna un tema complejo para los profesores. Entonces, estas políticas que han estado implementadas durante mucho tiempo y que se han mantenido y que han sido un pilar fundamental para el crecimiento de la producción científica, la divulgación en la región, porque nadie puede desconocer el crecimiento que Ecuador ha tenido frente a otros países en temas de producción científica. Ese crecimiento que se mantiene y que se establece, en este momento se ve truncado. ¿Por qué? Por otra política o otra influencia que va a manejarse con otra situación. La situación de la pandemia trae que los recursos se dirijan hacia otros puntos, y uno de los puntos afectados es la investigación. Cuando vemos, por ejemplo, casos como Realic, que da prioridad al tema del COVID, que invita a las revistas, que invita a los investigadores a presentar sus resultados de investigación sobre eso, en otros países vemos que los presupuestos por investigación o las políticas que se establecen como nuevas para la investigación se ven reducidas. Eso para mí termina siendo un factor muy, muy limitante aquí en Ecuador, y que se va a ver reflejado no solamente durante este tiempo, sino ya durante mucho tiempo más. Nosotros definitivamente tenemos un desarrollo inicial en lo que es divulgación, pero no creo que nuestra política está dirigida hacia el desarrollo tecnológico, hacia el desarrollo de innovación. Estamos trabajando sobre proyectos de investigación que terminan publicándose en bases por su mérito y por su trabajo académico, pero no terminamos todavía de generar productos que van a hacer desarrollar al país o a las universidades como lo vemos en otros países. Muchas gracias, Carlos. Como ustedes muy bien lo referenciaban en cada una de sus intervenciones, hemos tenido unas preguntas orientadoras que varios de ustedes las han ido abordando. Es claro que en algunos países y demás, quizás no existe la figura en términos de investigación formativa como la conocemos, como especialmente en Colombia, como semilleros de investigación, y nos envían la siguiente pregunta: ¿cómo deberían de combinar su trabajo los semilleros de investigación con sus líderes docentes? Y pues esto directamente anclado a estas épocas de pandemia. Entendida los semilleros, de pronto si en alguno de los asistentes, participantes y demás, los semilleros como una forma de investigación formativa, de formarnos en investigación, principalmente con jóvenes que están en su proceso tanto profesional como posteriormente, principalmente en niveles anteriores a la maestría. Entonces, para ello quisiéramos que cambiáramos el orden. En ese orden, en esa medida, Osvaldo, ¿qué nos puedes compartir? A ver, me parece que es capital formar nuevos cuadros de investigadores desde la experiencia y la competencia
que tienen investigadores senior. Es una deuda que tenemos de transferencia hacia ellos, de aprendizaje y de transferencia y devolución de retorno social también de todo lo que la universidad y los poderes públicos y algunas empresas privadas están depositando en los investigadores que contamos con más tradición y con más trayectoria. En ese sentido, a mí me parece que hay algunas competencias clave que los semilleros, los investigadores tendrían que desarrollar. Me parece clave el manejo de lenguas extranjeras y sobre todo el inglés. No digo que sea la única, pero evidentemente la COINE, la lengua internacional de la divulgación del conocimiento científico en este momento es el inglés. Nos guste más o nos guste menos, nos parezca hegemónico o nos parezca represor, pero es algo tan cierto como que recientemente leía la anécdota de un investigador español que fue premio Nobel, Santiago Ramón y Cajal, que todos conocéis, que en 1885 inventó una vacuna contra el cólera. Bueno, pues nadie se enteró de que la había inventado porque publicó los resultados en español. Y eso ya fue a finales del 19. En el 19, como sabéis, la lengua común internacional era el francés, no era el inglés. Pero sí nos da una pequeña muestra de que debemos manejar esa lengua que en este momento está muy presente en toda la divulgación del conocimiento. ¿Por qué divulgación? Porque generar conocimiento, si no hay transferencia y no hay divulgación, me parece que es frenar todo el desarrollo y potencial que puede tener un investigador para realizar un aporte a la institución que le da cabida. Además de eso, debe también tener un manejo fluido de bases de datos especializadas. Ya hemos iniciado aquí el conversatorio poniendo de manifiesto la importancia internacional que tienen Web of Science o JSTOR o Scopus. Son bases de datos, sí, pero es que la situación ya va un poco más allá. La situación en este momento es la de las plataformas que aglutinan bases de datos y se convierten en metabases de datos. Por ejemplo, OBISHIP o EBSCOhost o ProQuest son plataformas que aglutinan millones de documentos y que indexan muchas de las referencias que de modo desagregado ya podrían encontrar los investigadores en estas otras bases de datos. Creo que los investigadores deben tener también esa competencia porque les va a permitir identificar líneas de trabajo prioritarias, como decía, y también métodos de investigación e internarse en el ciclo del conocimiento científico. Teorías preexistentes, nuevas hipótesis, ensayos y planteamiento de proyectos de investigación y generación de nuevo conocimiento que va a transferir de nuevo a las teorías preexistentes. 4 pinceladas más. Creo que también deben saber cómo diseñar y redactar un proyecto. Todos los que estamos aquí somos a su vez evaluadores de proyectos de investigación y nos encontramos con que muchas veces pues aparece la pregunta de quién le ha enseñado usted a plantear un proyecto de investigación, porque es que hay cuestiones de base que ni siquiera aborda, como el planteamiento de la muestra o cómo ha decidido contar con esta población y no con otra, cómo justifica las herramientas de recogida de datos y un largo etcétera. Debe también tener un conocimiento suficiente de métodos de investigación cuantitativa y cualitativa. Me parece capital en un momento en el que la convergencia internacional es hacia la unión de los dos paradigmas y hacia el uso de métodos mixtos. Debe también tener una cierta capacidad de liderazgo y debe también manejar el contacto con redes internacionales de investigadores y, aunque sea de modo virtual, de modo no presencial, pero lograr acercarse a los investigadores senior, proponerles que les revisen los trabajos, tratar también de generar nuevos artículos de un modo consensuado y, en definitiva, trabajar de una manera colaborativa que le lleve a ser identificado como un investigador que tiene la posibilidad de contar con recursos institucionales. De manera que esos semilleros deben tener un contacto fluido y directo con todas estas competencias de investigación y estas competencias a su vez le deben venir dadas por los investigadores senior, que para eso está, no solo para producir ciencia, sino también para formar futuros investigadores. Muchas gracias, Osvaldo. En México, Eduardo, ¿cómo vemos reflejado
esta combinación y el trabajo y competencias, como muy bien lo plantea Osvaldo, que puedan desarrollar los investigadores. Bueno, respecto a las competencias, no agregaría nada de lo que ha dicho Osvaldo, estaría totalmente de acuerdo con él. Son esas las que ha mencionado, las competencias básicas de cualquier joven que pueda insertarse en la investigación. Eh, Creo que más bien podría hablar de algo que no fue mencionado por Osvaldo, y es la manera como se pueden integrar los jóvenes en los proyectos de investigación dentro de las universidades y los centros. Claro que aquí sí también partiríamos de que cada universidad es un mundo, pero y de que ahora la investigación cada vez, al menos en México, se traslada directamente al posgrado, a lo que le llamamos maestría y doctorado, y en la licenciatura cada vez pierde mayor peso porque las necesidades de insertarse al mercado de trabajo hace que la famosa tesis o tesina cada vez pierda, sea solamente una opción para titularse. En ese sentido, todos los seminarios de investigación en este ciclo básico no necesariamente son de interés de los estudiantes, porque saben que se pueden titular por promedio, por examen nacional o por otra vía. Y esto modifica algunas cosas. También hay otro punto de tensión, y es la idea de si el estudiante tiene que aprender a investigar sobre algún tema, o sea, el punto es el aprendizaje, y entonces insertarse en un proyecto de investigación, sea su temática preferida o no, pero insertarse en la manera como se hace investigación, se hace camino al andar, o simple y sencillamente ir trabajando sobre sus inquietudes particulares, y esas son tensiones en las universidades en las que trabajo a nivel básico, donde permanecen, ¿no? Los estudiantes quieren trabajar sobre sus temáticas, no necesariamente logran desarrollarlas, o es muy difícil articular un grupo de investigación donde hay 30 temas distintos. Y en México, en nuestra universidad, hemos desarrollado alguna particularidad donde el alumno entra durante 2 años a los grupos de investigación y participa directamente con ella, aunque teóricamente me parece muy sólida, desgraciadamente no ha dado los frutos que esperábamos, y los estudiantes no concluyen normalmente este proceso y no se mantienen a los ritmos que se le exige en el momento dado en la investigación. Y esa para mí es la única manera de aprender a investigar, aparte de las otras habilidades que no solamente sirven para investigar, sino para insertarse en el mercado de trabajo, la posibilidad de trabajar con gente que está haciendo investigación en concreto, para que vean cómo se define el objeto de estudio y cómo se construye la muestra y todo lo demás en campo, a partir de problemas y preguntas reales. Pero otro problema que tenemos es la posibilidad de la transición, es decir, todo este problema donde todos los jóvenes hoy no pueden insertarse en los aparatos y en los sistemas educativos porque por los problemas de jubilación, creo que esto es genérico en América Latina, no lo sé en España, los profesores pues simple y sencillamente no nos queremos jubilar y no damos posibilidad a la transición para que otros jóvenes se inserten en nuestras clases, precisamente por los problemas que existen en las jubilaciones. Y esto genera un problema para todos los jóvenes y un proceso de transición de la investigación que no sé qué efectos puede tener. Pero si vemos, qué sé yo, del Sistema Nacional de Investigadores, es decir, esta llamada élite en México, el 10% tiene más de 65 años, ¿no? Que no es una poca cantidad, y el 30% es más de 60, ¿no? Lo que nos está hablando de una población evidentemente vieja en términos de los que estamos produciendo conocimiento. Y hay que crear posibilidades para que los jóvenes evidentemente se insertan y puedan continuar con este camino. En el caso también de México, hoy desgraciadamente en términos de pandemia, no son los mejores momentos y se está devastando totalmente la educación superior, y esto es algo que veremos, no creo, en todos los países. Habrá una crisis económica devastadora y la carencia de recursos en todos los niveles, y esto será afectado evidentemente en las universidades y demás. ¿De qué manera se podrá responder? Y cada universidad pública, privada, centro de investigación pueda responder, va a depender.
pero la generalización de que miles de proyectos no podrán concluir porque no habrá recursos para continuar, creo que ese es un punto totalmente claro, ¿no? Muchas gracias, Eduardo. Carlos, ¿cómo lo ves o cómo lo han manejado en Ecuador? Este proceso con semillero y formación con nuestros chicos que están formándose como investigadores, y creería, como Eduardo muy bien lo expresa, es cómo motivar ese relevo generacional en últimas que también necesitamos, que quizás yo hago parte de ese relevo en cierta medida, y como lo hablaba con Eduardo en algún momento, pues mi maestro Wilson en cierta medida como que lo fue formando a uno y demás, y en ciertos momentos nota uno agotamientos, pero tenemos que llegar a unas nuevas generaciones con competencias también para afrontar las realidades que vivimos. Sí, efectivamente la generación de los semilleros es un factor fundamental para el desarrollo de la producción científica en las universidades. Nosotros tenemos casos en Ecuador donde los semilleros fueron implementados desde las universidades y generaron grupos con posibilidades para poder generar investigación de campo, para tener muchos ejercicios y poder salir. Y eso también vino acompañado luego de que los estudiantes podían optar por graduarse por medio de la presentación de artículos o de presentación de producción científica, y también podían participar de diferentes formas desde la investigación, participando de proyectos de investigación, participando de prácticas, participando de producción, y también con los tradicionales como la tesis o el examen de acreditación. Pero para nosotros la generación del semillero es fundamental desde cualquier vista, ya que te permite lo que nos decían los profesores, permite generar un factor de producción continua de un estudiante o de un posible profesional que va a tener otra perspectiva ante la vida laboral. Va a poder resolver otras situaciones, va a tener mayor interés en su proceso de investigar, se debería buscar espacios como los que se plantean en muchos países, deberían formarse en especificidades de investigación, como lo decía Osvaldo, tener acompañamientos en redacción, tener acompañamientos en bases de datos. Hay mucha confusión cuando un investigador que es Nobel intenta publicar y confunde una base con una revista, un directorio, un repositorio con una base, y terminan generando un gran proceso de confusión, y eso lo terminan transmitiendo a sus estudiantes, por lo tanto a sus semilleros también. Y eso es algo que va a ir creciendo y se va a ir emitiendo. Entonces, ese elemento de preparación para los profesores y para los participantes en los semilleros, esa asignación y destacar ese relevo es muy, muy importante. En Ecuador, por ejemplo, yo tengo una estadística que el 12% de las universidades permite graduarte con artículo y con tesis o con examen complexivo. Pueden escoger cualquiera de esas tres opciones, pero solamente el 6% de cerca de 300 universidades te permite graduar con artículos. Y el tema del artículo, y para mí es un tema que como país o dentro de la ciencia se debe discutir mucho, es qué tanto debe estar anclado a la publicación de ese trabajo, qué tanto debe estar condicionado a la grabación o a la interpretación de ese trabajo por una revista. Porque terminamos cayendo en lo que habíamos hablado anteriormente, en no ver a la ciencia como un proceso de divulgación, sino obligar a un estudiante a presentar un trabajo para lograr cierta calificación por un ente externo. Cuando el proceso de formación, tanto en investigación como para sus labores personales, sus labores diarias, debe estar dentro de la universidad, con una discusión externa, completamente de acuerdo. Pero pueden hacer otros elementos con los cuales se pueda presentar ese tipo de acciones. La presentación en eventos, la presentación en paneles o la misma discusión de sustentación. Pero anclar eso en un nivel de grado principalmente a una obligación de publicación, creo que abandona un poco el objeto de formación del semillero para llevarlo ya a un evento mucho más formal de presentación. A mí la generación de los semilleros me parece un elemento fundamental para que la investigación en los países se desarrolle. En Ecuador se ha generado y hay muchos estudiantes que han ingresado a semilleros de investigación y ahora son parte de diferentes proyectos y que continúan aunque ya no están dentro de la universidad y buscan desarrollarse porque entendieron y comprendieron el momento o el lugar donde puedes trabajar este tipo de acciones y llevarte a una investigación extra. Muchas gracias, Carlos. Adolfo, en Ok, Brasil, ¿cómo se ha manejado
y qué Perfecto. resultados hemos tenido. Perfecto, Juan Gabriel. Ahora ya entendí un poco la dinámica. Me hiciste hablar primero y la verdad no había entendido bien, pero lo que se ha levantado en esta discusión hoy son temas realmente apasionantes y me gustaría, porque hay varios puntos, varias provocaciones de varios colegas, ¿no? Que me parece de que lo rico de todo eso es poder discutir ideas. Para ser directo en relación a esta idea de semilleros, yo soy resultado de un semillero. Yo tengo 51 años de edad. El Brasil lanzó el programa de iniciación científica en 1987. Este programa está vinculado al Ministerio de Ciencia y Tecnología, no está vinculado al Ministerio de Educación. Son cosas completamente diferentes, ¿no? Y las universidades pueden participar, pero el objetivo es imagínense una coladera donde hay un montón de alumnos. Intentamos ver si uno o dos, tres acaban desarrollando un mínimo de vocación científica o por lo menos le cogen el gusto. Entonces, básicamente fue eso. Comencé en el 87, me acuerdo que en el 89 yo tuve mi primera beca de iniciación científica. Aprendí lo que era un problema de investigación, cómo se elabora un objeto, los objetivos generales, específicos, metodología, y todo lo aprendí trabajando con Miguel Shaya, mi supervisor. En esa época era el investigador que tenía el proyecto y yo estaba trabajando con él y tenía mi beca. Bueno, y con eso, te soy sincero, eso de ahí abrió mi cabeza, mi mente, definió mi rumbo profesional, mis pasiones, ¿no? Y de ahí seguí mi carrera y no paré más, ¿no? Y prueba de eso fue de que comencé el bachillerato, no paré un semestre, ya entré en la maestría, terminé el doctorado y en 2006, 8 de diciembre de 2000, terminé mi tesis. Entonces yo pienso, yo particularmente, yo soy muy favorable a este tipo de programa, y dentro de los cánones que el profesor Osvaldo apuntó. No, yo no acrescentaría nada más en relación a lo que él colocó. Y principalmente hay una cosa que siempre está muy clara conmigo. Tal vez es el hecho de la formación de una disciplina científica, la rigurosidad en relación al método, y la humildad que tenemos que tener. Porque yo me acuerdo muy, pero muy bien. Cuando hice mi primer trabajo, mi primer texto, para mí era el mejor texto del mundo. Yo le llevé a mi supervisora y ella me dijo bien claro, me dijo: Adolfo, mira, yo me gusta trabajar con gente seria, ¿no? Mira, me dio una lista de libros, me trajo a su casa, por lo menos léeme estos 20 libros, intenta reformular, intenta mejorar. Ahí tenía dos opciones: o arrogante, le decía, bueno, ¿qué sabe esta señora? ¿Qué sabe esta profesora? No comprende un genio que soy yo. O con mis lágrimas decir, no, de repente, bueno, tiene más experiencia que yo, ¿cierto? Y comencé a leer y comencé a aprender una cosa: yo no fichaba bien los textos, no tenía la lectura direccionada, o sea, aprendí y fui aprendiendo. Entonces, particularmente, yo soy muy favorable y yo pienso que este tipo de programa es importantísimo, principalmente para captar y despertar ese espíritu científico en los jóvenes y tal vez conseguir uno que otro buen investigador que se sume a todos nosotros. Pero, sin embargo, me gustaría, dejando ese asunto y esa es mi pequeña contribución, me gustaría me llama la atención dos cosas o tres cosas. Primera de ellas es el síndrome de Estocolmo, que Eduardo apuntó. Cuando vi a Eduardo, intenté buscar mis textos y encontré que yo he citado varios artículos tuyos, Eduardo, ¿no? Y es un gusto estar aquí contigo ahora. Justo estoy al frente de uno de ellos: presencia de las universidades en la red, brecha digital entre Estados Unidos y el resto del mundo. Pero bueno, lo que pasa es lo siguiente: me parece de que el síndrome de Estocolmo es real, pero existe toda una economía del conocimiento, ¿no? Economía del conocimiento con el cual podemos luchar, podemos denunciar. Sin embargo, está todo amarrado. Está totalmente amarrado y lo que yo siempre digo: no voy a ser yo que voy a estar yendo contra el sistema. ¿Por qué? Porque simplemente, mira, nuestras evaluaciones, sea en el Sistema Nacional de Investigación de México, para la renovación de los sexenios en España,
o para las becas productividad científica que tenemos, el sistema de productividad científica que tenemos en el Brasil, ¿no? Que es muy semejante a la élite que hay en México. Somos evaluados, cada uno de acuerdo con sus tiempos, pero todos somos evaluados y hay una moneda bien clara, altamente cuantitativa. Número de artículos que has publicado en la base Cielo, base Scopus y Web of Science en determinadas áreas. Políticas estatales direccionan recursos de diversos países y solo aceptan investigadores que tienen a partir de determinado índice H Scopus. Chile, por ejemplo, Perú, por ejemplo, el mínimo para traer invitado internacional de fuera del país con dinero público es índice H3 en ciencias humanas, 7, 8 en el área de ciencias exactas tecnológicas. O sea, nosotros vemos que, y aparte de eso, los rankings regionales, continentales y mundiales. Si tomamos como referencia, básicamente, ranking Shanghai y ranking de US, que ahora criaron sus rankings latinoamericanos y todo lo demás, y todo el mundo quiere aparecer bien en las fotos, las bases son esas, en las cuales prácticamente muchos investigadores ni podemos ver nuestros artículos porque tendríamos que pagar. Qué bueno que los gobiernos pagan, como dice Osvaldo, y el costo es muy alto. O sea, tenemos toda una ingeniería que está totalmente muy amarrada. Está todo una cosa está amarrada con otra. Entonces el síndrome de Estocolmo me parece que es real. Me parece que es real. Pero de ahí a cosas, avances, acciones más concretas. Vemos que países están simplemente ignorando, grandes universidades están dando las espaldas a Web of Science, Scopus y por ahí va. Pero, sin embargo, me parece que es un punto de tensión que Eduardo supo brillantemente colocarlo y junto con eso me llama la atención también hay otro elemento que me incomodó un poco, que cuando hablamos sobre la formación de un investigador. Formar un investigador, un científico altamente productivo, cuesta mucho dinero y exige mucho tiempo. Para mí, tener un buen investigador es como el vino. Exige tiempo, exige paciencia para amadurecerlo. El costo es muy alto y alguien tiene que pagar. O son políticas inductoras del Estado que financian eventos, que financian cosas, que contacto con colegas de otros países y todo lo demás. O sea, el costo es muy alto. Yo, por ejemplo, yo conozco investigadores, colegas, que están con 75, 80 años de edad. Aquí en el Brasil, a partir de los 70 años ya tienes que salir de la universidad, compulsivamente. Tienes que salir de la universidad. Pero hay gente que no quiere salir. Pero hay gente brillante. Hay gente brillante. Conozco una profesora, Isabel Capelletti, falleció con 80 años de edad y con 80 años de edad orientada de una forma magistral. El año pasado un alumno mío defendió su tesis de doctorado, un investigador dentro del igual que el que ustedes tienen en México, el Sistema Nacional de Investigación, que estaba en el topo, creo que ustedes son eméritos, ¿no? Con 75, 78 años de edad, él leyó la tesis de doctorado, punto y coma, de una forma increíble. O sea, yo pienso lo siguiente, de que el costo y el tiempo para formar un investigador es tan demorado que llega un momento que la mente no acompaña con el cuerpo. El cuerpo no aguanta más, pero la mente es brillante. Tenemos investigadores de todos los tipos. Tenemos aquellos inclusive que no tienen principios. Se envuelven en cosas oscuras dentro del campo de la producción científica, que las condenamos y todo lo demás, pero no podemos generalizar. Entonces, yo tengo mucho, yo miro con mucha crítica y con mucho cuidado esa cuestión de la edad del investigador, la formación del investigador, y precisamente con nuestros investigadores que envejecen.
¿no? Porque para mí no es, pueden envejecer en el cuerpo, pero por aquellos que yo tengo contacto y admiro, son mentes brillantes que si tuviesen el cuerpo estuviesen produciendo todavía. Encierro por aquí porque si no me quedo hablando hasta aquí. Sí, veo que bastante apasionada y creo que muchas de las preguntas, Adolfo, te recomiendo ir leyendo en el chat. Hay algunas preguntas que se dirigieron especialmente hacia ti, de pronto para si las vamos pensando para contestar. Vamos a ir cambiando un poco también la metodología en que todos contestemos y voy a dar la vocería si alguno considera frente a alguna de las preguntas, tanto que nos están realizando como de las 3 preguntas iniciales que conllevó a este panel. ¿Cómo tratar las investigaciones de campo en las actuales circunstancias? No sé quién de ustedes esté interesado en querer ampliar o contestar esta pregunta. Eduardo, dale. Sí, antes de contestar esa pregunta, más bien quisiera hacer un comentario respecto al otro para ir afinando. Uno es respecto a la vejez que planteaba, y estoy totalmente de acuerdo con lo que planteas, más bien mi concepto era distinto. Al no salir nosotros en México de las universidades, en términos de jubilación o otro trato, todos los investigadores jóvenes que ingresan no tienen las condiciones de estabilidad y de salario que podemos tener los viejos. Y eso genera otras condiciones para los nuevos investigadores, porque no podemos cederles nuestras plazas. Entonces entran todos los jóvenes en una situación de absoluta inestabilidad y con presiones dobles en términos de poder, de tener que producir para mantenerse, además de no poder gozar de todos los privilegios salariales y estímulos que te da la inserción institucional y una plaza definitiva en eso. En ese sentido, Ira, yo creo que las personas no tienen que salir por edad, pero tiene que haber un proceso de recambio para que los jóvenes puedan gozar de las estabilidades y los beneficios de los cuales nosotros ahora, después de muchos años, vamos recibiendo y que no podemos renunciar porque las jubilaciones no nos permitirían simple y sencillamente vivir. Ahí hay que cambiar el esquema para que los jóvenes puedan nutrirse y apoyar esto. Y respecto a las tendencias, nada más para cerrar esto, creo que en mi opinión, y nada más lo querría dejar así, porque evidentemente es una polémica muy larga, las tendencias de la política, no hay discusión. Pero yo no nací, a mí no me, yo tengo, no tengo 51 años como los compañeros, yo tengo más, yo tengo 65 años. Y yo he sido evaluado por otro tipo de cosas en el Colegio de México, donde no existían ni CIMAGOS, ni Web of Science, ni nada. Donde nosotros teníamos que ser evaluados cuando entrábamos con investigadores que tenían que evaluar y discutir nuestra investigación. Y ante todo el grupo de investigadores de la academia. Y si nosotros pasábamos esas pruebas, entonces podíamos continuar trabajando. Si no pasábamos esas pruebas, no podíamos continuar trabajando. Nuestros sistemas de evaluación eran absolutamente distintos y había una absoluta libertad. Hoy, como lo dicen claramente, mis sistemas de evaluación entran mis publicaciones y entran y se cruzan con la base de datos. Y simple y sencillamente al evaluador le dicen tal artículo está en Simago Quartif 3 o Scopus tal, perdón, o JCR tal o índice de CONACYT. Todo lo demás no funciona. Y como yo provengo de las ciencias sociales, evidentemente las ciencias sociales tienen una subrepresentación en estas bases impresionante. No es el caso de la ciencia, de la ingeniería, de la medicina y demás, de la biología, ni el caso de las ingenierías. Pero en el caso de las ciencias sociales, las circunstancias son otras y el papel de la investigación nacional y local juega otro peso. Nada más para puntualizar. Gracias. Muchas gracias. Dale, Osvaldo, dale. Sí. Coincido, como no puede ser de otra manera, con lo que acaban de exponer Eduardo y Adolfo, y simplemente pues por enarbolar esa reflexión que le permite a uno la trayectoria y la edad. Yo ya también pinto canas, como se suele decir en España. Pues es cierto, lo que ocurre es que es una gran paradoja. ¿Cómo podemos compatibilizar
la experiencia acumulada, ese capital intelectual y ese saber hacer en personas que ya tienen una cierta edad, con la incorporación en los espacios de desarrollo profesional de los nuevos investigadores. No es difícil, los tiempos no son precisamente de disponibilidad de recursos económicos abundantes. La pandemia en este momento va a traer otra pandemia, si cabe, de tipo económico en unos meses. Eso ya se está empezando a ver en los recursos de la investigación y en el conjunto de las universidades. Sin ir más lejos de la mía, pues ya sabemos que de aquí a unos pocos meses pues vamos a tener un 15% de merma en la financiación esperada para el curso académico 2020-2021. Pero, a ver, yo también quiero lanzar un mensaje en positivo para todas estas personas que están siguiéndonos y que nos están escribiendo en el chat. Todos los tiempos de la humanidad han sido difíciles. Todos hemos percibido que el entorno era de alguna manera hostil, especialmente con la investigación, y que había tremendas dificultades para lograrnos un futuro en esta dirección. Les animo a que, por el contrario, desarrollen un cierto optimismo, porque con el tiempo, con el tesón, con el buen trabajo, todos hemos encontrado nuestro nicho de mercado, nuestro nicho profesional, y hemos conseguido tener un salario digno y poder avanzar en la construcción de una identidad como investigador y también de un desarrollo personal y familiar. De manera que creo que debemos también, al mismo tiempo que estamos poniendo encima de la mesa y enumerando toda esta suerte de dificultades, ser honestos con lo que nosotros en su día vivimos como un horizonte de expectativa tremendamente dificultoso, pero que a la postre se reveló también como lleno de oportunidades. Los escenarios de crisis también traen momentos de reflexión, de reconceptualización y de generar otra suerte de miradas hacia el futuro. Y me gustaría que especialmente la gente joven que tan preocupada nos está escribiendo tuviese esa otra visión de la realidad. Y otro apunte que antes no incluí por no excederme en el uso de la palabra, enumeré una lista de competencias que a mi modo de ver y por contraste con lo que opina la literatura científica está bastante consensuada acerca de las habilidades, los conocimientos y las destrezas que debemos poseer los investigadores. Pero me faltó una importantísima que hay que escribir con mayúsculas: tiempo. Vivimos tiempos de ciencia acelerada en lo que el paper es la sublimación que nos va a llevar a estar en ese Olimpo de las grandes revistas científicas, pero si un investigador no tiene tiempo para investigar, es prácticamente imposible que pueda generar un buen producto de investigación. Y ahí sí me gustaría conectar esta idea con una triste realidad que yo he percibido en muchas universidades de Latinoamérica cuando he viajado a diferentes países de la región, y he visto que muchos de los profesores docentes e investigadores, insisto en que no perdemos de vista esa dimensión docente que tenemos los investigadores también, tienen una ratio de entre 20 y 25 horas clase por semana, porque en ello les va gran parte del salario que perciben en función de las horas que dedican a dar clase. Tengo que decir que es bastante incompatible, no quiero decir que totalmente incompatible, pero es poco esperable que una persona con 20 o 25 horas de dedicación a clase en una semana, más las tutorías aparejadas, corrección de exámenes y toda una serie de tareas que condicionan el ejercicio de una buena labor pedagógica, te vaya a permitir ser a la par un investigador que pueda sentarse, repensar, formular, diseñar y acometer un buen proyecto. Es absolutamente incompatible. Y en este sentido, claro, hay que animar a los poderes públicos, sí, parece de perogrullo lo que voy a decir, pero hay que hacer un esfuerzo inversor para descargar al profesorado de horas de clase en beneficio del incremento de la carrera investigadora, porque además es una grandísima paradoja. Al final a todas las universidades, como se acaba de decir, se nos está midiendo ya por los grandes rankings internacionales, especialmente el de Shanghai, que consagra el número de artículos publicados en Web of Science como uno de los criterios principales. Pero claro, si la universidad fuera realmente consciente de eso y los poderes públicos también, el esfuerzo debería dirigirse hacia la financiación y potenciación de la investigación, porque a la postre es una inversión con retorno.
Si yo invierto 1 euro en mejorar el escenario de desarrollo profesional a través de la investigación de mi profesorado, probablemente en el espacio de 4 o 5 años, cuando ese investigador empieza a producir productos visibles en los circuitos los que todos pretendemos estar presentes, de redes internacionales, de proyectos y de difusión del conocimiento publicado en revistas arbitradas, a partir de ese momento se va a producir la inducción del retorno y el beneficio que duplicará lo invertido 4 años antes. No me quiero extender tampoco, como decía hace un momento Adolfo, si no capitalizamos aquí el uso de la palabra, pero es un debate tan apasionante, ¿verdad, compañeros? Que inmediatamente surgen ideas y más ideas. Gracias. Juan, a mí me gustaría acotar algo. Dale, Carlos. El espacio de cambio generacional que los investigadores tienen o se plantean es un tema que en Ecuador se vive también es muy real. Pero yo quiero rescatar algo así como lo decía Osvaldo. Aquí nosotros estamos generando un proceso de interacción entre personas y personalidades de la investigación completa. Es decir, las personas que están conectadas y que están participando son parte de un proceso o son parte de esta charla y están entendiendo algunas cosas que nos han preocupado a todos. Lo que nos contaba Adolfo al inicio es lo que estoy viviendo en el doctorado, de pensar que estamos en lo mejor con un documento y termina siendo que no, y Adolfo, que conoce a Osvaldo Turpo, mi tutor, va a decir, sí, no, anda, lee otra vez o comienza desde cero. Pero es el proceso que todos hemos vivido y es el proceso que hay que rescatarlo. Los problemas de pandemia, los problemas que vamos a tener de forma en la economía, como decían, lo hemos tenido siempre. Nosotros, recordemos que Ecuador tiene 10 años o un poco menos, que ha generado presupuesto para la investigación, que ha generado ese espacio para lograr decir voy a dar publicaciones, y ahora se ve un retroceso por los temas que estamos viviendo. La pandemia ha hecho que nuestros profesores desde el seno de educación superior nos digan tienes que tener 26 horas de clase, 24 horas de clase, y eso termina retrasando los procesos de investigación que estaban recién tomando vuelo. Hay que verlo de forma real, y son procesos que se van a estancar por un tiempo, pero que no pueden detenerse. Tienen que mantener un mismo ritmo para que la producción continúe y no estancarse, no solamente aquí, en todos los países. Me imagino que van a tener el mismo recorte presupuestario, el mismo problema de generación de contenidos, el no acceso a las bases, pero es un tema que hay que seguirlo manteniendo como un punto a futuro para llevarlo. Perfecto. Bueno, quisiera otra de las preguntas que nos realizan y que creo que el tema se va colocando cada vez mucho más interesante, pero justamente hace 8 días estaba en un evento colombiano dirigido a los jóvenes, a las futuras generaciones, y la influencia que está teniendo cada vez más las redes sociales y escenarios. En este caso se utilizó YouTube, donde los chicos presentaban sus proyectos de investigación y lo divulgaban y tuvieron 2 millones de vistas en las redes sociales. Uno ya quisiera tener esa visibilidad con un artículo científico y demás. Entonces nos realizan una pregunta donde dice: ¿ustedes creen que la divulgación científica puede hacerse por medio de las redes sociales o debe hacerse obligatoriamente en una revista científica determinada? No sé quién quiera contestar directamente frente a ello. Y creo que es una pregunta en últimas muy juvenil. La realizó Jacqueline Fátima, no sé, pero directamente creo que es pertinente en estas nuevas tendencias también que vamos presentando. ¿Quién quiere iniciar? Mira, si me permiten, me Dale. gustaría iniciar, Juan Gabriel, pero es que la verdad de que tanto Eduardo, Carlos, Osvaldo, bueno, todos están tocando temas tan importantes, tan apasionantes que ya estás colocando en otro tema más desafiador todavía. O sea, ¿no? Ni si desarrollamos los temas que han pasado y me has dejado otro. Yo voy a dar una opinión al respecto de eso, pero antes quería tomar un otro asunto. El asunto que me gustó mucho, el mensaje que Osvaldo colocó sobre un elemento positivo para los jóvenes doctores. Sin embargo, yo pienso de que eso de aquí tenemos que tener claridad que los escenarios de producción científica han cambiado y tienen nuevos padrones
tenemos que considerar que la ciencia evoluyó tanto, tanto. Yo, por ejemplo, hubiese muerto con 34 años de edad, pero me descubrieron que yo tenía colesterol alto. Ahora tengo mi remedio todos los días, hace más de 20 años tomo para el colesterol alto, mi colesterol es de niño, es muy bueno. Tenía tristeza, ya me dio mi remedio para tristeza, o sea, para tantas cosas que va viviendo. O sea, conseguimos avanzar, envejecer y con calidad de vida. Y nos tocamos ese asunto de nuestros doctores y el envejecimiento como en el campo científico. Lo que yo pienso es lo siguiente. Ecuador y Colombia desarrollaron políticas inductoras muy, pero muy interesantes de traer investigadores de Europa, para que formen nuevos investigadores en sus países. Y en esa onda llegaron muchos jóvenes doctores españoles. Y tal vez no tan jóvenes, pero llegaron muchos doctores jóvenes que no tenían trabajo. No había trabajo, como no hay trabajo. De que no había hace 10 años, no hay trabajo para esos jóvenes. Yo he seguido a uno de esos jóvenes que son mis amigos y con ellos he producido. ¿Qué pasa? Y muchos de ellos me decían, Adolfo, ¿por qué no me dijeron que yo debía haber sido emprendedor? ¿Por qué? Porque toda mi vida, todo mi currículum está hecho para estar en el lugar que estaban mis supervisores de doctorado. Pero sin embargo, el escenario cambió. Si yo hubiese sabido de todo eso, yo hubiese hecho tantas cosas como ellos están haciendo ahora. Montado sus empresas de consultoría para el sector privado, y comenzando a desarrollar y a ganar dinero. Y ahí tenemos un gran villano que concorren con ellos, las propias universidades. Porque las propias universidades quieren captar recursos, ¿cierto? Y acaban compitiendo con los jóvenes doctores que montan sus empresas. Sin embargo, yo pienso lo siguiente. Hacer ciencia es una cosa apasionante, generar conocimiento es importantísimo. Y si decides llevar a serio esto de aquí, espacio no va a faltar. Pero tienes que considerar lo siguiente, ¿no? De que vivimos en una economía globalizada en el cual, como Osvaldo dijo, si hay investigadores que dicen, no, que el neocolonialismo científico y todo lo demás, esas teorías son muy bonitas, pero tienes que hablar inglés para contactarte con la gente del mundo y entrar en el mundo globalizado. Y si no hablas, por lo menos entender, leer y escribir, porque hay traductores, pero para contactar y establecer parcerías, relaciones de colaboración, trabajo conjunto, ¿no? Y abrir, como dijo el profesor Osvaldo, encontrar tu nicho en el mercado. Encontrar tu nicho en el mercado. Entonces me parece de que hay un campo vasto, que puede ser descubierto, el mundo cambia demasiado rápido y por ahí va. Un otro punto complejo es el financiamiento de la educación. Perdón. No quise interrumpirte, estaba gestualizando para indicarle a Juan que por favor, cuando acabara Adolfo, quería intervenir, pero ya lo estoy haciendo, no pretendía interrumpir. Dale y ahora continúas, Osvaldo, dale. Sí. Bueno, entonces, y otro punto rápido que voy a tocar es el financiamiento de la educación. Primero, el Estado no es banco, no tiene una máquina que hace el dinero, y las políticas públicas son prioridades, acaban estableciendo prioridades. ¿No? Una cosa, yo estuve en Londres, yo este año debía estar mi año sabático en Londres. Estuve 4 meses, tuve que regresarme por la pandemia. Y yo cogí los primeros discursos del primer ministro. ¿Sabe lo que me gustó? Cuando él decía que nuestros médicos y nuestros científicos están trabajando. Cuando al comienzo Italia, los muertos avanzaban, España, y todavía no llegaba el virus, o sea, hasta antes del día 20 de marzo, él decía nuestros científicos. Es una cosa tan fuerte de una nación, ¿cierto?, que sabe que puede dar respuestas y que dicen nuestros científicos. Me parece que eso es marcante. ¿Por qué? Porque hacer ciencia, me parece que hoy más que nunca, la pandemia está dejando bien clara, de que hacer ciencia cuesta, y segundo, que es necesario. Sin ciencia no conseguimos enfrentar absolutamente nada.
Ahora, financiamiento de la educación. Tenemos, el dinero no alcanza para todos. Todas las universidades no son iguales. Por ejemplo, y les dije, el Brasil está entre los 13 países del mundo que más produce artículos científicos, ¿ok? De ese total del Brasil está concentrado 60% en 15 universidades. O sea, ¿el gobierno tiene que dar dinero para todas las universidades o tiene que focalizar dinero? O sea, tenemos que competir por los recursos, ¿eh? O vamos a estar distribuyendo dinero como... No. Eso es una cuestión que se queda y en nuestra cultura, por lo menos esta cultura latina, se piensa que el Estado tiene que financiar, porque todos somos iguales, discúlpame, pero no somos iguales. No somos iguales. Y tal vez al extremo que se llega en el Reino Unido, en el cual hay una concurrencia de las instituciones por recursos, algunos extranjeros y recursos públicos, pero de una u otra forma tenemos países del norte que consiguen dar respuestas en el campo científico. No sé cuál es mejor o cuál es peor, pero con seguridad el dinero no sobra y el dinero no cae de un árbol ni nada parecido. Pues Dale, Osvaldo. sí, tenemos a Eduardo un poco callado y tampoco tengo... Bueno, intervengo si quieres lo comentamos. A ver, cuando dije que había que mirar con optimismo hacia el futuro, sigo pensándolo, no me refería a que tuviéramos la expectativa razonable de encontrar trabajo en el mismo lugar de origen en el que nosotros nacimos. Y creo que ahí Adolfo pues, ha sido clarificador cuando ha dicho que hay que atender también a la globalización y, ¿por qué no?, pues lanzarse a explorar otras oportunidades en países que puedan estar lejanos, pero que nos brinde la opción de conseguir un trabajo si en nuestro lugar de origen, por la razón que sea, no tuvimos acceso al mismo. Es verdad que ha habido olas de emigración hacia Ecuador en periodos en los que había políticas de atracción de talentos y muchos de nuestros doctores, en una cierta descapitalización de la inversión que habíamos hecho en conocimiento y en investigación, se fueron para allá. Pero es que yo también soy un firme defensor de la internacionalización. Veremos en qué queda todo esto a partir de la pandemia por las limitaciones que hay de desplazamiento internacional y también nacional. Pero desde luego lo que no podemos seguir pensando es que un investigador debe seguir trabajando únicamente en su entorno inmediato, no ya local, sino siquiera nacional. Lo mejor que le puede ocurrir es que trabaje con redes de investigación en las que este mes estoy en Londres, pero mañana estoy en Singapur dialogando con el editor de una revista que es polaco, cuya edición se lleva a cabo en Chile. Ese es el mundo de hoy. Y eso los investigadores lo tienen que saber. La internacionalización es el vector que en este momento supone el denominador común de todas las acciones que desarrolla la universidad, desde la docencia hasta la investigación, pasando por la administración. Y todo este grupo de jóvenes que en este momento está conectado debe ya ir tomando conciencia de que si se quiere formar bien, tendrá que desplazarse, viajar, participar en foros internacionales, tratar de establecer redes de trabajo colaborativas y, por supuesto, en aras de lograr la publicación de artículos científicos en revistas exigentes, lo mejor que le puede ocurrir es firmar con nombres de personas que ya tengan una cierta consolidación profesional y que sean internacionales, que sean extranjeros. La idea, especialmente de las ciencias sociales, hemos sido ahí muy nuestros, tratando de generar productos excesivamente confinados en los espacios que habíamos creado dentro del entorno de nuestra investigación. Pero en este momento la pluralidad sumada a la internacionalización es que son constantes y irrenunciables, incluso en las humanidades. Hay un término que está despegando últimamente que se conoce como las humanidades digitales. Si el campo de las humanidades, con todo el respeto a la idiosincrasia y particularidad de su disciplina, no es capaz de dar el salto y de adecuarse a los nuevos tiempos de producción y de divulgación de la ciencia, claro que va a tener problemas.
saltando al marco más amplio de las ciencias sociales. Claro que muchas veces no somos competitivos cuando participamos en foros de discusión y sobre todo de distribución de fondos, pero también tendremos que preguntarnos si estamos jugando con las mismas cartas que lo hacen otros ámbitos de conocimiento, porque es que después de 30 años escuchando que algunos ámbitos de conocimiento siguen siendo emergentes, yo me pregunto si la emergencia va a durar toda la vida. O éramos emergentes hace 30 años, 20 años, pero en este momento hemos tenido tiempo sobrado para reconocer el mapa y tratar de incardinarnos en él y saber cómo conducirnos dentro de ese mundo que dice Alfonso que ha cambiado radicalmente. Por tanto, habrá que ver qué hay de bueno también en esas tan odiadas ciencias experimentales, ciencias de la vida que se llevan todos los recursos y qué podemos hacer nosotros desde las ciencias sociales y las humanidades para dialogar con el mismo léxico. Y a mí me parece eso fundamental para todos los investigadores jóvenes en ciencias sociales y en humanidades especialmente. Los demás tendrán el discurso muy sabido, porque seguramente ya vienen de las tradiciones seculares, de los grupos de investigación, de laboratorio, y es un discurso que se traspasa de padres científicos a hijos incipientes. Pero en el caso de las ciencias sociales y de las humanidades, que no son exactamente lo mismo, creo que hay que hacer un esfuerzo importante para adecuarse al entorno. Ya saben ustedes, ya sabéis vosotros, que no es más inteligente el que tiene un coeficiente intelectual mayor, sino el que sabe adaptarse a las situaciones. Entonces es una cuestión de inteligencia social, emocional y científica, de reconocer el entorno y de saber cómo podemos vincularnos a él de una manera estratégica que nos provea de esos recursos y de ese potencial que tienen otras áreas de conocimiento. Gracias. Eduardo. Me gustaría participar, sí, dos cosas. Interesante lo que está diciendo Osvaldo, pero el punto de lo que está diciendo Osvaldo está hablando sobre la construcción del currículum. Es decir, cómo puedo construir mi currículum y ser exitoso. Y para ser exitoso y construir el currículum no hay nada más que seguir lo que está diciendo Osvaldo. Pero en ningún momento dado se ha hablado de la articulación de la ciencia para resolver los problemas de la sociedad. Ese es un punto central. Y lo que está planteando Adolfo, claro, es hablar de que la calidad es precisamente lo que posicionan los rankings de Shanghái. Ese es el modelo que precisamente yo critico y disiento absolutamente. ¿Por qué razón? Voy a dar mi argumento. Y lo que hacía ahorita que estaba callado era buscando algún dato sobre la Universidad de Sao Paulo. Posicionarse en el mundo internacional, que hablar de internalización es decir, ajustarse con los parámetros del Atlántico Norte, porque cuando vas a Singapur nadie te lo reconoce, o si publicas con gente de Singapur no vas a ser citado, igual que si publicas con un investigador de Londres, claramente establecido por todas las investigaciones empíricas, es a partir de devaluar el conocimiento local. Ese es el punto. Para que yo me posicione, tengo que publicar en las revistas del Atlántico Norte, porque hay muy pocas revistas latinoamericanas que están ahí. Ese es un punto. Y voy a dar el ejemplo de la Universidad de Sao Paulo. La Universidad de Sao Paulo, que está en el ranking de Shanghái y que evidentemente aparece como una de las más importantes desde la perspectiva de Leiden. Lo único que ha logrado la Universidad de Sao Paulo para internacionalizarse es a partir de devaluar y no reconocer su producción local. La Universidad de Sao Paulo publica 177 revistas, pero solamente hay en WOS 12. Es decir, una tasa de éxito de menos del 8%. Ese es el éxito de la Universidad de Sao Paulo. Y las 160 revistas que publica además no tienen ninguna importancia. Entonces, posicionarnos en el gran escenario, que evidentemente son las tendencias, aniquila la ciencia local. Ese es el punto. Y por eso el éxito de Brasil y por eso el éxito, evidentemente, también de ciertas universidades brasileñas y chilenas, donde evidentemente entran a esto. Y también empezamos a entrar en una discusión donde se pone en discusión si el Estado tiene que invertir en todas las universidades públicas. Claro que esto cuesta, pero esa es la función del Estado.
Por eso yo creo que lo que nos habla de la pandemia es la necesidad de abrir, es la necesidad de la ciencia abierta. ¿Y esto qué quiere decir? Que vamos a regresar las universidades latinoamericanas, los centros de investigación y los escasos recursos que tenemos, los vamos a destinar para los 19 millones de dólares que mencionaba Osvaldo para pagar a las bases de datos, a los otros millones de dólares a Microsoft y Adobe y demás, para generar a Zoom, etcétera, etcétera, en lugar de construir sistemas, partiendo de que la universidad participa genera el 80% del conocimiento, en lugar de crear infraestructuras comunes. Y voy a poner el caso de las publicaciones. En el caso de las publicaciones científicas, tenemos más de 18,000 revistas en línea aproximadamente, cada una con su propio prácticamente servidor. Ver a la Universidad de Sao Paulo, ver a la UNAM y ver a la Universidad de Chile es patético en términos de los niveles tecnológicos que han desarrollado. Así no podemos competir. No podemos competir contra un Science Direct o con todas las plataformas de las que estaba mencionando Osvaldo. Necesitamos tener una visión regional para poder posicionar nuestra producción científica en acceso abierto y en ciencia abierta. Y para eso tenemos un poco que colaborar y pensar en esa necesidad de posicionar solamente nuestra revista para empezar a hablar de posicionar a la región y dentro de ello que las mejores revistas surjan por su propia calidad. Pero todos sabemos que que no están todas las revistas de calidad ahí, faltan muchas evidentemente y que no todas las que están son de calidad. Evidentemente hasta revistas depredadoras hay y hay mucha claridad, como la revista Espacios de Venezuela en Scopus, que se le ha dicho 1000 veces y que continúa ahí. No es necesariamente la calidad. Puedo mencionar otra cosa. En mi país, la revista de mayor tradición es la Revista Mexicana de Sociología, que tiene más de 80 años. No es la primera que entró a estos índices. La primera que entró a estos índices es la que quiso jugar con los intereses y las reglas de estos índices. La Revista Mexicana de Sociología entró mucho después, hoy juega con esta lógica. ¿Por qué? Porque evidentemente si no recibe recursos. Y esa es la gran paradoja en la que nos encontramos, que parece ser que no podemos desarrollar nuestra ciencia, que tenemos que desvincular las políticas nacionales para poder posicionarnos en eso, pero hay que distinguir entre posicionarse y llegar a un ranking, porque hoy todos los recursos se dirigen para obtener las cosas para los rankings y construir un currículum. Y lo digo porque yo no tengo que construir un currículum. Yo produzca más o produzca menos, yo ya no tengo ningún problema. Y entonces puedo decirlo con absoluta claridad. Estoy ya situado, ni puedo ganar más. Tengo la escala máxima de salario por antigüedad, etcétera, etcétera. Eso me permite también reconocer esto y ver las condiciones en las que están trabajando y estudiando los jóvenes que carecen absolutamente de todas estas condiciones. Entonces, creo que el punto que solamente quiero ratificar es posicionarse internacionalmente es a partir de la devaluación de nuestra ciencia local y eso tiene que cambiar. Creo que no voy a hacer preguntas. Creo que uno acudiendo al mismo llamado de atención que Adolfo me hacía hace un momento, pero creo que uno, la invitación que nos acabas de hacer y que en su momento lo dialogamos también en Colombia. Quisiera escucharlos. Veía lo inquieto de Adolfo cada vez de tus apreciaciones y creo que cada uno en el corazón muy de acuerdo con todo lo que expresas, pero también, y quizás como joven también sujetos a unas realidades institucionales fuertes donde nos limita cierto tipo de accionar, pero quisiera escucharlos a ustedes. Tenemos un sinnúmero de preguntas, pero la idea es seguir en este hilo conductor porque creo que transversalmente varias de las preguntas tienen que ver con el postulado que acabas de darnos, Eduardo. Entonces, no sé quién quisiera
continuar las apreciaciones que nos acaba de dar. Yo particularmente soy de una institución que trabaja bastante por la región, que trabaja por el conocimiento en el territorio, hablamos de impactos, de efectos y demás, y algo que siempre, y contratamos como institución a Félix de Moya, a Simago, y lo hablamos con Eduardo en su momento cuando estuvo acá, y pues llegamos a un punto donde indiscutiblemente sí, llegamos a un punto donde pues nunca vamos a estar en unos rankings ni en las posiciones que quisiéramos, pero en Colombia somos la institución más grande y Eduardo no la conocía, por ejemplo, y transformamos comunidades, transformamos territorios, generamos muchas cosas que somos invisibles mundialmente por no estar en estos rankings. Entonces, no sé, ¿quién quisiera comenzar frente a estos postulados? Dale, Osvaldo. Por alusiones, aunque sea indirectamente, pero Félix de Moya fue vicerrector de mi universidad de Granada y yo creo que sí consiguió algo muy meritorio, y es situar al ámbito latino a través de un índice que es el SJR en todo el orbe internacional de las revistas científicas. De manera que me parece un buen ejemplo de cómo, tratando de acercarse a un discurso que puede ser de pragmatismo feroz, de hegemonía y primacía de las ciencias experimentales o ciencias más duras, que evidentemente han terminado conquistando el terreno también de las ciencias sociales, pero con una estrategia inteligente consiguieron crear Stimago, el grupo Stimago, y a partir de ahí generar el Stimago Journal Ranking. Y creo que nos debe alumbrar sobre la posibilidad de que, participando de ese mismo léxico al que yo aludí hace unos minutos y que lleva manejando durante muchos años las ciencias más duras, podamos también desde las ciencias sociales trabajar en una dirección mixta y que al menos no nos aleje de una realidad que va a continuar ahí, como decía Adolfo. Yo también soy crítico con algunas de las posiciones que están adoptando las grandes plataformas, Eduardo, y no todo lo que viene de Web of Science de las revistas es de calidad. Estoy totalmente de acuerdo, pero ¿de qué nos sirve continuar manteniéndonos en un estadio que no nos permite avanzar en una dirección de captación de recursos y de acercamiento a un reconocimiento de las grandes instituciones de valoración de la ciencia, si no somos capaces de manejar el discurso que en este momento se espera también de nosotros, con independencia del área de conocimiento o de la revista en la que estemos trabajando? Decías tú sobre el número de revistas que tiene la Universidad de Sao Paulo. A ver, hay un principio en ciencia que dice que para tener calidad necesitas masa crítica. Claro que tienen más de 100 revistas y de ahí solo han emergido 12, pero es que eso es básico, es como el ADN de la emergencia de buenos investigadores. Lo primero que tienes que tener es una red de malos millones de investigadores, si no, no van a crecer los buenos investigadores. Con la revista yo creo que sucede algo similar, y es que se trata también de generar muchos espacios de divulgación de la ciencia para que algunos de ellos al menos logren posicionarse. No sé si es la mejor de las herramientas para tener una visibilidad internacional y en función de ello qué de beneficio obtenemos, pero creo que es innegable que el contexto en este momento no tiene un fácil retorno al respeto a las iniciativas y las culturas locales. Está pasando lo mismo con los rankings de calidad. Yo estos días estaba preparando una revisión para un capítulo del libro sobre el escenario de las grandes plataformas de evaluación de las universidades en los 5 continentes. Y siempre la discusión es la misma. Atención a la evaluación interna y respeto al contexto local y nacional, o aplicación de criterios externos de tipo internacional. Lo que ha ocurrido es que, frente a unos inicios beligerantes por parte de las instituciones nacionales que se resistían en la mayoría de países a aceptar directrices hegemónicas del exterior, han transcurrido varios años, han tenido que recurrir a la asistencia a la cooperación internacional para aplicar unas claves de análisis que sean consistentes, y finalmente todos hemos acabado, aunque sea maldiciendo, esas directrices que nos vienen de grandísimas plataformas que tampoco creo que busquen el mal de las universidades más pobres o de aquellas que tienen menos posibilidades de sobresalir. Sobre la hegemonía del mundo anglosajón,
Bueno, yo creo que tímidamente también el ámbito latinoamericano empieza a tener una voz propia, aunque sea acompañado de grandes firmas a la hora de publicar papers en revistas muy bien indexadas, en Q2, en Q1, pero sí nos vamos acercando y no hay más que digitar en algunos de los campos de búsqueda de Web of Science artículos punteros para ver que cada vez más hay latinos, europeos, participando casi, no en igualdad de condiciones, pero casi en esos espacios de mayor difusión y reconocimiento internacional. Por tanto, algo está cambiando, pero sigo reivindicando la necesidad de que para que se produzca ese cambio en un escenario que unívocamente es internacional, necesitamos también desarrollar algunas habilidades de tipo estratega. No podemos renunciar a ello, porque si no vamos a volver a unos orígenes que posiblemente nos satisfarían en la medida en la que estamos respetando la cultura y los valores locales, la identidad personal de las comunidades más cercanas a nosotros, pero que nos van a mantener en una situación de cierto gueto. Y eso es algo que también debemos negociar. Gracias. Muchas gracias, doctor Osvaldo. Vamos a ir cerrando, recapitulando algunos apartados y sobre todo agradeciendo la asistencia de todo Latinoamérica, principalmente anclado a este evento, retomando unos postulados fuertes frente al ejercicio que hemos realizado en investigación formativa, la importancia de las competencias o qué elementos debemos de llegar a tener en cuenta para formarnos como investigadores, futuros investigadores, no solamente en esta época de pandemia, sino como algo permanente. Esos retos que podemos llegar a tener para irnos instaurando directamente y como se llegaba a postular también en relación a ser una región fuerte y irnos identificando también como una identidad que tenemos en la región y en toda Hispanoamérica, como los relevos generacionales conllevan a ser importantes, pero no porque corresponde por edad y demás, sino porque todos siempre tenemos algo para dar en este conocimiento y como el doctor Adolfo lo manifestaba, es como el vino, a medida cada uno de nosotros disfrutamos de cada una de las experiencias. Entonces quisiera invitarlos ya para este cierre, quisiera iniciar con Carlos y agradecerte, Carlos, por este espacio. La verdad, diría qué rico este escenario en la medida en que se fue tornando como un diálogo en un diván, nosotros sentados, dialogando y reflexionando frente a varios puntos, y cuando leo todas las preguntas digo, creo que acá duraríamos días y no terminaríamos en cada uno de ellos. Y la invitación es uno, pues tienen los datos de cada uno de los asistentes que puedan intercambiar y que el mundo ha cambiado. La conectividad, la virtualidad nos permite en cada uno de nuestros desarrollos poder llegar a tener diálogos en tiempos reales y dejando a un lado esos egos muchas veces de investigadores que no contestaban, sino que aquí estamos más de 300 personas conectadas, cada uno el honor de compartir en este espacio con cada uno de ustedes, siendo muy humildes y transmitiendo el conocimiento. Entonces, Carlos, ¿qué nos puedes decir ya para este cierre de invitación también para todos los asistentes? Básicamente lo que a mí me gustaría resaltar de todo este conversatorio ha sido la importancia para todos los países que estamos reunidos aquí de la producción científica y de la generación de formación desde universidades, centros de investigación y la generación de acuerdos, de redes, de grupos de investigación que se puedan generar. A mí no me queda nada más que agradecer principalmente al doctor Osvaldo por eso, que sabemos el cambio horario que tiene y que ha hecho todo un esfuerzo para permanecer con nosotros y mañana estar operativo en vivo. La verdad es que muchísimas gracias. En los aportes de cada uno de ustedes, el doctor Eduardo, muchas gracias también por siempre estar abierto a conversar con nosotros. El doctor Adolfo, lo mismo. Muchísimas gracias por participar, por ser parte de este conversatorio, que ustedes se dan cuenta, hay gente de todos lados escuchándonos. Es algo que no se pudo haber logrado si no hubiéramos estado en estas condiciones. Lo hubiéramos intentado hacer de forma presencial y no hubiera sido posible. Ahora, con todo esto que está pasando, logramos que mucha gente nos logre escuchar y nos logre conocer nuestras posturas y saber e identificarse, porque estoy seguro que muchos de nosotros nos hemos identificado
con las posturas y con los comentarios de cada uno de ustedes. Entonces, de mi parte, agradecerles y tener en cuenta que siempre la producción y la formación debe ir de la mano, definitivamente. Adolfo. Bueno, yo quiero, bueno, fue un placer muy grande estar con todos ustedes. Eduardo, fue un gusto conocerte personalmente. Yo ya había trabajado un texto tuyo hace algunos años y felicitarte por todo el trabajo que has hecho con Redalí, que es una contribución para el campo científico latinoamericano increíble. El profesor Osvaldo, ha sido un gusto conocerte, ¿no? Yo tengo grandes amigos en España, el doctor Elías Sanz Casado de la Universidad Carlos III de Madrid, tengo otros amigos en otras universidades. Carlos, ahora sí te agradezco de verdad, cuando me contactaste, la verdad estaba así, no, pero muchísimas gracias, valió mucho la pena estar con todos ustedes, y a Juan Gabriel, no, felicitarlo por la brillante forma como condució todo. Bueno, solo quiero terminar dejándole un mensaje para los jóvenes investigadores, tal vez. No, una cosa muy interesante. Siempre cuando voy para países de América Latina, cuando me invitan, los colegas siempre dicen, profesor, vamos a escribir un artículo juntos. Y la cuestión que se pasa en mi cabeza, y lo digo con palabras bonitas, pero es que los jóvenes creen que, bueno, vamos a escribir, ya, sí, escríbelo ahorita, lo escribimos y todo, y ya sale el artículo. Y ya quieren publicar, no, tiene que estar en la base Scopus. Dios mío, o sea, estamos impregnados con esa lógica. Primero, que un artículo no sale así, ¿no? Tienes que tener un proyecto de investigación. El artículo es el resultado de todo un proceso de producción del conocimiento. Es la síntesis, ¿no? Entonces, no es simplemente, voy a escribir mi artículo. No estoy escribiendo un artículo para un periódico, para una revista y nada parecido. Esto exige método, financiamiento, exige identificar el problema. O sea, es un trabajo muy delicado. Es nuestro quehacer, ¿no? Y esto exige mucho cuidado, ser muy meticuloso, muy cuidadoso, y exige mucho tiempo, mucha paciencia, y dominar el campo teórico, el campo científico del cual estás incierto. O sea, ¿no? Eso exige mucho entrenamiento y exige tiempo. El artículo no cae del cielo, ¿no? Y la verdad, yo siempre le digo a mis muchachos que hacen un doctorado, maestría conmigo, por favor, no se preocupen con ese asunto de la base Scopus. Preocúpense en elaborar bien su proyecto de investigación y hacer el trabajo bien hecho. Y al final, si vemos que realmente es buen material, son nuestros colegas evaluadores que van a decir, sí, está bien, merece publicado. Pero eso es vamos a concentrarnos en hacer un buen trabajo, una buena investigación. Y el producto, sin duda alguna, si va a ser bueno, va a ser publicado en una buena revista. Muchísimas gracias a todos ustedes y agradecer al profesor Osvaldo. Es medianoche y 43 minutos en tu país. Ya me imagino que debe estar cansado. Un poco. Osvaldo, dale. Bueno, dale. muchas gracias, Juan. Yo reitero también el placer que me produce estar acompañado de personas pues, con la relevancia académica y con la talla personal que os significa. Y reitero el que me siento feliz de que Carlos, con el que coincidí pues casi por casualidad, como estas cosas a veces también suceden por serendipia, ¿no? Muchos de los hallazgos científicos han sido así. Pues estuvimos hablando el año pasado y convinimos un monográfico en la revista que yo me honro en dirigir, que por cierto está indexada en Web of Science y en Scopus, y que nos llegan como 500 propuestas de publicación todos los años para editar los manuscritos. Ya podéis imaginar la carga de trabajo administrativo y de procesado de datos que se supone, ¿no? Pero me siento feliz también de haber conocido personalmente a alguien a quien hay que reconocer el enorme esfuerzo y trabajo que ha hecho, que es Eduardo, por impulsar y por mantener una base de datos de referencia, como es Redalí. O sea que creo que es un mérito que hay que subrayar y, por supuesto, pues también me siento honrado de haber conocido personalmente a Adolfo. Y como apuntes técnicos del conversatorio, de la charla, pues se me ocurre que no perdamos de vista, insisto en lo que ya he dicho varias veces esta noche, noche para mí, tarde para vosotros,
que somos investigadores, queremos serlo en algunos casos incipientes, pero también vamos a ser docentes y profesores. Pero hay una evidencia de resultados de investigación que pone de manifiesto que los mejores docentes universitarios, a su vez, hacen también investigación y generan conocimiento. Recuerdo el informe de Jacques Delors, que como todos sabéis fue uno de los padres del Espacio Europeo de Educación Superior, y allá por 1996 pues publica muchas de las reflexiones que anticipaban todo el germen de construcción del Espacio Europeo de Educación Superior, ¿no? Y decía que la universidad es depositaria de conocimientos, es también transmisora de esos conocimientos, pero es generadora. Es decir, que esa figura del profesor que atesora conocimientos durante toda su etapa de aprendizaje, que pertenece a todo el ciclo vital hoy día, con toda el online learning y el aprendizaje a lo largo de toda la vida, va a ser docente, va a dar charlas y no debe descuidar nunca ni la buena docencia ni tampoco la investigación, porque caminan ambas de la mano. Así que un placer, muchas gracias a todos por participar y yo, pues en especial, ese agradecimiento a Carlos y espero que coincidamos en el mundo virtual o en el mundo físico real en algún otro espacio. Así va a ser. Eduardo. Pues solamente agradecer, en verdad ha sido muy rico, muy agradable platicar, discutir, conocer a Adolfo, conocer a Osvaldo, conocer estas posiciones. Con Carlos ya he discutido varias veces y con Juan Gabriel, contigo y con Uniminuto hemos estado allá varias veces y hemos estado sorprendidos en realidad de lo que hace la universidad y de los semilleros. Solamente pensar que sin duda hay un panorama de internacionalización y pareciera ser que el escenario que sigue es el seguir apoyando el proceso de ciencia abierta y en este sentido seguir apoyando esto donde creo que eso puede ser un potencial para nuestra región en términos de poder insertarnos y poder revalorar el asunto. Y no discuto para nada todo este proceso de investigación, pero sí le diría a los jóvenes investigadores que cuando uno genera un problema, uno se pregunta qué quiere solucionar, de qué manera puede contribuir a la calidad de vida. Que para mí esa es la pregunta central de la investigación. ¿Qué puedo hacer por la sociedad en la cual vivo? ¿Qué soluciones puedo proponer? Y que si está en el cuartil 1, el cuartil 2, en el 3 o el 4, tenme sin cuidado. Aunque reconozco que existe esta presión y a veces para poder decir esto hay que trabajar y publicar en revistas de cuartil 1 y cuartil 2. Y en ese sentido, Osvaldo, pronto te mandaré un artículo para que haya 501 este año a tu revista y tengas más. Pero en verdad, agradecerles a todos, creo que ha sido una rica discusión, creo que se han planteado las problemáticas en términos de producción científica y comunicación que están presentes y sin duda no se puede poner un punto sobre la I y son cosas que se están discutiendo y que seguiremos discutiendo. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias. Espero que la próxima sea en Cartagena. Sí, un placer haber compartido. Ama a Eduardo Cartagena, entonces por eso lo digo y espero que nos puedan acompañar en alguna ocasión en Colombia y por qué no en cada uno de nuestros países. Un placer, feliz noche ya en cada uno de nuestros países, que descansen y muchas gracias a todos los asistentes. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Que tengan buen descanso. Saludos. Bye. Gracias a todos. Abrazo.